La politiquería venezolana tiene como norma la traición. En Venezuela se traiciona cuando se hace política. Pareciera que es la fórmula fundamental de la interacción en la política. La traición, el engaño, la impunidad y el olvido. El traidor de hoy será el traicionado de mañana, y los traidores de mañana serán perdonados, andarán con impunidad y todos como si nada hubiese ocurrido, en unas posiciones bien indignas. En este momento en el que estamos grabando este programa, está en marcha una operación de traición que estamos viendo prácticamente en vivo y en directo desde que hace unos días empezara toda esta situación. Parece que algunos creen que no los estamos viendo, pero los estamos viendo muy de cerca. La acción de Juan Guaidó, la ronda de Juan Guaidó dando entrevistas, la llegada de gente de Voluntad Popular a Venezuela, la llegada de Dinora Figuera, las actividades de ciertos politiqueros, ¿hacia dónde apuntan? Hacia un sancocho al cual invitaron a María Corina. Lo que María Corina no sabía es que la sancochada es ella. ¿O es que no queremos ya todos regresar a Venezuela? Hay un liderazgo en el país y un liderazgo de la oposición del país que indudablemente es María Corina Machado. ¿Va a regresar a Venezuela? Sin duda alguna. ¿Qué será de la vida de María Corina Machado en todo esto? ¿Quién está soplándole el bistec a María Corina? ¿Quién la invitó al sancocho sin decirle que ella iba a ser la sancochada? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. El crimen no paga. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Los verás salir a chancletazos. Riquiti, riquiti, pum. ¡Paz! Chancleta para todo el mundo, carajo. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. La plomería informativa que a la chiquillería encanta, a la muchachada entretiene, al criminalato narcochavista lo pone de cabeza y a la oposición falsaria quietos y contra la pared. Gracias por estar de vuelta. Les agradezco muchísimo por estar allí. Gracias. Agradecimiento especial a toda la gente que está expectante allí en Valencia, España, porque este 28 de junio tendrán la oportunidad de ver el documental de Oscar Pérez. Saludo especial a toda la comunidad de venezolanos y de hispanos en Leipzig, que me han parado por la calle, me han escrito y han desbordado las expectativas para la venta de las entradas, porque el 4 de julio del 2026 tendrán la oportunidad en el Cine Star de Peter Strasse, en la Wilhelm-Leuschner Strasse, no, en la Wilhelm-Leuschner Platz, en la estación Wilhelm-Leuschner Platz, ahí en Peter Strasse, en el centro comercial ese ahí alto, ahí, Cine Star, Sala 2, ahí van a poder ver el documental de Oscar Pérez. Aquí en Leipzig, la gente de Berlín está entusiasmada, gente de toda Alemania quiere venir a Leipzig. Vengan a Leipzig, visiten esta bella ciudad, pasen un fin de semana aquí y vean el documental de Oscar Pérez. Y la gente de Barcelona, los venezolanos en Barcelona andan como locos y me dicen: yo te tengo el sitio donde te vas a comer los pequeños después que veamos el documental de Oscar Pérez. Este 27 de junio del 2026, Oscar Pérez cumple 9 años, se conmemoran 9 años del lanzamiento de Oscar Pérez y lo vamos a conmemorar en Barcelona con la función especial que tendremos en el Cinesa Diagonal en Barcelona el 27 de junio del 2026. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Dónde la compro? OscarPérezDeMovie.com. 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 Ahí están las entradas para Valencia, para Barcelona y para Leipzig. Y seguimos. Fuera esa bandija. Bien. Miren, revisar la historia política de Venezuela es revisar un compendio de traiciones donde nadie escapa. Cuando usted revisa con labor de filigrana y cinismo, si lo quiere llamar así, la historia política de Venezuela, ¿qué se consigue? Bueno, mire. En 1808, fíjate por dónde me voy. Dice, bueno, Daniel, pero este programa es para contar la historia desde el principio.
El que no le guste que le cuente la historia del principio, váyase a TikTok a ver a esta gente que se pone 50 filtros, se pone un sombrerito y unos bigotes para decir cosas. Aquí estamos en otra, amigos, lo lamento. Aquí le estamos dando contenido a la comprensión. Para comprender hay que entender. Para entender hay que narrar. Y para narrar hay que conocer. Círculo vicioso del conocimiento, lo lamento. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y capturó al rey y a su padre, Fernando VII. Y al capturar a los reyes, o al rey, impone a su hermano como rey de España. La corona se refugia, se va, se arman otras cortes, etc. Y en Hispanoamérica se arma una gran rebelión. En Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela, los mantuanos caraqueños se alzan contra la decisión de la imposición de un regente que Bonaparte había impuesto. Eso se llamó la Revolución de los Mantuanos. ¿Cómo castigaron a los mantuanos? Los sacaron de Caracas y los mandaron para su finca en el interior del país. Un muchachito llamado Simón Bolívar fue castigado y lo mandaron para las tierras en los valles de Aragua. Para allá lo mandaron a él. Por esa razón, 2 años después, el 19 de abril de 1810, Simón Bolívar no estaba en Caracas, no estaba en los Hechos. Y empieza otro proceso. Ese proceso, que no fue otra cosa que la constitución de una junta. Constituyeron una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Es decir, estos ciudadanos de la Capitanía General de Venezuela dijeron, vamos a constituir una junta porque nosotros no aceptamos a ese rey francés. Nuestro rey es Fernando VII. Y constituyen una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. En medio de todo esto, ¿quién regresa a Venezuela? Bueno, estos muchachos, y se arma la Sociedad Patriótica, donde está Bolívar. El Marqués del Toro, creo que estaba José Félix Rivas, estaba esa muchachada. Y llega un tipo que cautiva a la muchachada por todo lo que traía en su historia. Un joven, un ya no tan joven, porque ya no era tan joven, que había recorrido el mundo involucrándose en los más importantes eventos de su época. Estuvo en los hechos de la Revolución Francesa, estuvo en los hechos de la Revolución de los Estados Unidos, recorrió el mundo, y ese joven que había nacido en Caracas y se había ido de Caracas luego de haber sido rechazado socialmente por no ser un blanco criollo, se llamaba Francisco de Miranda, el hijo de la panadera. Francisco de Miranda, quien intentó invadir Venezuela 2 veces, fue rechazado y repudiado por esa sociedad caraqueña que años después lo recibe con vítores y aplausos en el puerto de La Guaira cuando se encontraban en medio del proceso de la constitución de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que ya había avanzado hacia donde quería la Sociedad Patriótica, donde estaba Bolívar, que era declarar la independencia. Llega Francisco de Miranda en medio de eso, se arma la Sanpablera y empieza el proceso militar en contra del Imperio Español. Francisco de Miranda es puesto a la cabeza como generalísimo de la acción militar en contra de España, y en determinado momento Francisco de Miranda consideró que lo pertinente ante la minusvalía de las capacidades militares del bando patriota, lo pertinente era capitular ante España y negociar unas condiciones que permitieran que los capitulantes no fuesen arrollados por los vencedores. Y en medio de todo eso, los muchachos, la muchachada de la Sociedad Patriótica decide capturar a Francisco de Miranda y entregarlo como traidor. Es decir, traicionaron a Miranda, acusándolo de traidor, se lo entregaron a las tropas españolas y lo terminaron depositando en la cárcel de La Carraca, allá en Cádiz, donde moriría preso. Por eso es que señalan a Bolívar de traidor. Luego, Bolívar se convierte en Bolívar y pasa todo lo que pasa y damos un salto de 20 años y llegamos a 1830.
Y el hombre que había sido convertido en el jefe del ejército y en el presidente del Cantón de Venezuela dentro de la República Colombiana, llamado José Antonio Páez, acompaña a la sociedad venezolana, principalmente a las élites de Caracas y Valencia, en el conocido movimiento La Cosiata y encabeza la separación de Venezuela del proyecto colombiano. Por eso es que acusan a José Antonio Páez de ser un traidor. Luego, José Antonio Páez es repudiado por quienes lo habían llevado al poder, lo traicionan y lo expulsan de Venezuela, y por eso José Antonio Páez muere en Nueva York. Traicionados estuvieron los que, o traidores, o de traidores fueron acusados los que acompañaron a Ezequiel Zamora. De traidor fue acusado Antonio Guzmán Blanco. De traidor fue acusado Ignacio Andrade. De traidor fue acusado a Gómez. Fue acusado Gómez de traidor por sacar del poder a su compadre Cipriano Castro. De traidor fue acusado su hijo Vicentico Gómez por alzarse junto a la generación de militares, de jóvenes militares en 1928. Suceso del que muy poco se habla, por cierto. La historia ADECA borró a los jóvenes militares del 28. De traidores fueron acusados los jóvenes militares que, siendo alumnos de Isaías Medina Angarita, lo derrocaron el 18 de octubre del 45. De traidor fue acusado Delgado Chalbot, y por eso quienes dispararon en su contra se justificaban en decir que él era un traidor. De traidor fue acusado Pérez Jiménez por desconocer el resultado de las elecciones de 1952. De traidor fue acusado Rómulo Betancourt cuando asumió la presidencia en el año 59 y no declaró el socialismo que pretendían los jóvenes de la izquierda de Acción Democrática. De traidores fueron acusados los guerrilleros que se fueron, inspirados por Fidel Castro, a combatir contra la democracia en la guerra de guerrillas. De traidores fueron acusados quienes seguían construyendo la democracia. Y así traicionaron a Prieto Figueroa, o Prieto Figueroa traicionó a otro. La traición siempre está sobrevolando por ahí. Siempre. Siempre. El que hace política en Venezuela y no sabe que la politiquería en Venezuela está basada en la traición, en la impunidad y en la cabronería, todavía no ha despertado de su sueño. La política en Venezuela carece de nobleza, carece de valores, carece de principios. Se disfruta con la puñalada por la espalda. Se disfruta con la leña del árbol caído. Convierten a héroes en villanos de un día para el otro. A villanos los llevan al altar, no más se muere. Toda la gente que repudió a Simón Bolívar antes de su muerte, al momento de su muerte, convirtieron a Bolívar en una deidad. Igual con José Antonio Páez. Igual con la mayoría de los próceres. Con Carlos Sublet. Ni hablar de gente como Piar, como Bermúdez, como Mariño, como José María Vargas, como Carlos Sublet, como Juan Vicente Gómez, como Marcos Pérez Jiménez. Hoy se reivindica la figura de Marcos Pérez Jiménez y hoy se valora mucho mejor a Juan Vicente Gómez. Porque la historia de ECA nos obligó a ver a Juan Vicente Gómez solamente con sus sombras, pero no con sus luces. Así como la historia comunista, la historia chavista, nos quiere obligar a ver a Betancourt solo con sus sombras y no con sus luces. Porque esa es la propaganda, esa es la manipulación. Pero Venezuela está en una bajada. Todos estamos esperando a alguien en la bajadita. Ni hablar de las venganzas. Ni hablar de las traiciones, ni hablar de las dobles caras, ni hablar de los perdones falsos y de las impunidades impuestas. La gran verdad. Hay gente a la que no le gusta que uno lo repita. Pero la politiquería venezolana está sustentada sobre la traición y sobre la falta de principios. Tenemos unos politiqueros que son asquerosamente traidores. Y no les da vergüenza, desfachatados, desmoralizados, deshonestos, con infamia permanentemente, sin respeto alguno a
a las normas más básicas de convivencia en una sociedad. Tienen el engaño como sino. Son incapaces de decirle la verdad a la gente. Son incapaces de reconocer sus errores y decir, me equivoqué, lo siento, no merezco seguir al frente de este partido, renuncio y me retiro a mi vida privada. Nadie lo hace. Yo recordaba en estos días un hecho con Rafael Caldera en su segundo gobierno. Voy a hablar de Rafael Caldera. Bueno, la familia de Rafael Caldera, que son los únicos que lo defienden, no les gusta que uno hable de Rafael Caldera, porque como Rafael Caldera, según la familia Caldera, a Rafael Caldera hay que canonizarlo después de José Gregorio Hernández y de la Madre Rendiles, porque Rafael Caldera es un santo varón, según ellos. Claro, los únicos que piensan eso son ellos. Rafael Caldera hizo su campaña en el año 93, en su segunda presidencia, diciendo, montado en el discurso que dio el 4 de febrero en el Congreso, hablando mal de la deuda externa, hablando mal de la banca internacional, diciendo horrores del Fondo Monetario Internacional, diciendo horrores de la devaluación, hablando horrores del control de cambio, de la inflación, ofreciendo medidas populistas, una cosa infame. Infame. Fue la campaña de Caldera en el 93. Yo tenía edad para recordarla, tenía 13 años tenía yo. Era la primera campaña que yo recuerdo con claridad, con detalle, porque tenía un poquito ya, yo leía periódicos, ya estaba en la cosa ya. Y en mi casa se hablaba de política. Bueno, Rafael Caldera llega a la presidencia y en el discurso de toma de posesión, Rafael Caldera dijo, no habrá control de cambio ni maxi devaluación. Rafael Caldera se afanaba en decir que él no iba a ir de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, que no se iba a pervertir la economía venezolana con medidas impuestas desde el Fondo Monetario. Entonces, sí, una cuestión ahí demagógica. Bueno, porque Caldera era un gran demagogo, cosa que nadie quiere aceptar ni reconocer. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que tuvieron como 3 equipos económicos entre el año 94 y el año 96. Tuvieron de ministro de Hacienda a Sosa Rodríguez. Luego tuvieron a Werner Corrales, otro gran fracasado, pero ya anda hablando huevonada, como ministro de Planificación, que si el plan no se queda en la nación, el plan Corrales, tal, y ahí estuvieron haciendo locura, ahí estuvieron. Dando tumbos. No habrá de nada, hasta que llegaron a donde tenían que llegar. Tuvieron que sacar todo ese equipo económico, poner al guerrillero asesino reacomodado Teodoro Pekov de ministro de Planificación y al redomado sinvergüenza de ministro de Hacienda. Este sujeto es tan malo, Matos Azócar. Era el ministro de Hacienda. Y otros personajitos ahí bien chimburrios todos en el manejo de la cuestión económica. ¿Qué hizo Caldera para anunciar esos cambios? Hizo una cadena donde prácticamente nos echó la culpa a los venezolanos diciendo, solo Dios sabe lo que me cuesta a mí tomar estas medidas. Es decir, nada de decir, mire, me equivoqué. Mire, yo cometí un error. O sea, no hubo mea culpa. Tuvimos 2 años dando tumbos en la economía. El tipo pudo haber aplicado la agenda Venezuela en el año 94. Pero el orgullo calderista por no parecerse, por no darle la razón a Carlos Andrés Pérez con su programa de ajustes del año 89, por una cuestión del orgullo de Rafael Caldera y de su soberbia legendaria, pues no. Hubo que pasar 2 años dándole palo al bolívar frente al dólar, sobreviviendo con una caída de los precios del petróleo y con una pandilla de delincuentes irresponsables en el equipo económico. Y después pusieron a otros delincuentes irresponsables que se inventaron la barrabasada del canje de bonos Brady por bonos globales que se inventó Matos Azócar y que le costó el cargo. Gracias a ese canje de bonos Brady por bonos globales, estamos aquí donde estamos con la economía empapelada. Por cierto, les anuncio de una vez,
el doctor Miguel Rodríguez, quien fuese ministro de Cordiplan del gobierno de Carlos Andrés Pérez, me ha confirmado una entrevista para esta semana que comienza. Espero hacerla pronto y tenerla a la disposición de todos ustedes completa, sin quitarle ni un minuto. Y si salen 3 horas, bueno, publico hora y media primero, hora y media después, pero completa. Todo lo que tenga que decir con respecto a la deuda externa de Venezuela, Miguel Rodríguez lo va a decir aquí y yo no le voy a quitar ni un minuto, no voy a editar nada. Porque hay cosas que la gente no quiere decir. No, y no se puede decir eso porque le hace daño a la líder. ¿Cuál líder? ¿Cuál líder? ¿A María Corina Machado? A María Corina Machado se la van a comer en caldo de ñame y vuelvo al tema de la traición. María Corina Machado, he dicho yo en varias ocasiones que se equivocó cuando dejó el camino radical, cruzó la acera para irse al camino electoralista y al llegar al camino electoralista se dio cuenta que los que estaban en la acera radical, ninguno la acompañó, sino que se quedaron en la acera radical y le dijeron, tú eres una traidora. Los que estaban en la acera electoralista la recibieron con los brazos abiertos, porque los que están en la acera electoralista lo que quieren siempre es tener un candidato que les permita hacer campaña, vivir de las campañas y montarse en el portaaviones para ganar curules. Y la recibieron con los brazos abiertos. Ella cree que es una más. Pero esa gente del bando electoralista nunca va a ver a María Corina como una de los suyos. Porque esa gente del bando electoralista detesta a María Corina porque María Corina estuvo toda su carrera dándoles palo. En este momento, María Corina Machado, si se devuelve al bando radical, en el bando radical la van a caer a palo y nadie del bando electoralista la va a acompañar. Es decir, que María Corina Machado, al momento de devolverse, va a estar más sola que cuando se fue del bando radical al bando electoralista. Sola, traicionada, engañada, vejada, pero con el premio Nobel. Eso se está fraguando en este momento. María Corina Machado fue advertida una y otra vez de que si ella se dejaba rodear por esa pandilla de impresentables, esos impresentables iban a hacer lo de siempre, lo que el escorpión le hizo a la rana, que la rana le ayudó al escorpión a cruzar el río y cuando llegó a la orilla, el escorpión la picó. ¿Y por qué me picaste? Porque es mi naturaleza. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Nadie. Nadie podrá defendernos. Nadie podrá defendernos. Por eso es que yo le digo que se compre una póliza. Póliza de seguro de salud y vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado María Corina rodeada de un poco de alacranes, creyendo que de verdad ella va a ganar. No, amiga, no. Habla con tu asesor Gustavo para que te asegures bien, por favor. Eduardo Villegas puede ayudarte a entender lo que significa la comunicación efectiva, porque hay gente que cuando está... Ustedes no se dan cuenta de una cosa. Hay una gente que cuando está hablando contigo, no te responde, sino que está haciendo como... Y tú crees que con ese balanceo te están diciendo que sí. Y probablemente lo que están es preparando la forma para aceptarte la puñalada. ¿Cómo haces tú si no tienes una comunicación efectiva para identificar este tipo de cosas? ¿Cómo haces tú para comunicarte de forma efectiva, inclusive con tu pareja, con tus cercanos, con tu compañero de trabajo? O si estás en la política, esto es importante. Cuando una persona está en la política y tiene herramientas de comunicación efectiva, puede avanzar de forma correcta. Háblalo con Eduardo Villegas, coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas, coach de comunicación, hispanidad, abogado y asesores, bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores, hispanidad, abogado y asesores en migración en España. Los número 1, como son los número 1 en materia de tributos, en materia de impuestos en los Estados Unidos. La gente de Easy Tax to Go. ¿Cuánta gente me ha escrito y me ha dicho, oye, de verdad, qué buen consejo? Esta gente de verdad me dijeron un poco de cosas que yo no sabía. Hay gente que vivía desde hace muchísimos años en los Estados Unidos y no se daban cuenta de que estaban haciendo mal las cosas. Ya afortunadamente lo han logrado avanzar. Easy Tax to Go, el equipo campeón en materia de impuestos en los Estados Unidos, con su analista estrella Merángel Lantén y el muchacho de la película, Leonardo García. Estoy a punto de irme para Escocia para lanzarme en una barrica y ahogar mis penas en alcohol, para olvidarme de tanta desgracia, para olvidarme de tanta gentuza y para poder decir, Dios mío, quítame el mal recuerdo de estos politiqueros falsarios. Hablamos de Escocia en castellano, organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Déjate cautivar por la maravilla de la tierra escocesa y que te lo cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, perro en tu idioma.
traidor, embustero, manganzón, bochinchero. Este personaje que hizo lo que le dio la gana con las esperanzas de los venezolanos, llamado Juan Guaidó, está anunciando desde hace días su regreso a Venezuela y nadie le había prestado atención y parece ser que muy probablemente para el momento que estamos grabando, este programa, él no ha llegado, pero probablemente para el momento que lo están viendo ya Guaidó está en Venezuela. Que no nos digan que no nos los advirtió. Vamos a escuchar lo que le dijo el lavavajillas oficial del interinato, Franklin Virgües, en la famosa entrevista que le hizo en su canal. Trump. O sea, es decir, yo lo que invito es a no utilizar lugares comunes que nos han hecho tanto daño en el pasado y ver hacia adelante. Las rendiciones de cuentas están ahí, son públicas. Claro que tengo que hacerlas, pero están ahí ya. Usted quiere una específica, una pregunta, con todo placer y todo gusto, como te lo dije cuando hablamos por teléfono, Franklin, yo estoy ahí para lo que sea necesario. Y por eso vine, y por eso puedo ir a donde sea, y por eso camino, y por eso nos vemos en el Publix, y por eso nos vemos en donde tengamos que vernos, porque no hay ningún problema con eso. Ahora, hay que separar esto del viejo odio y el resentimiento que llevó a Chávez al poder, ¿no? Hay que separar estas dos cosas, porque es humano también. Yo entiendo la frustración, Franklin. Yo la siento también, tú la sientes también, por Dios. O es que no queremos ya todos regresar a Venezuela. Es que no queremos ver a nuestra familia reunificada ya en Margarita o en La Guaira, como en mi caso, pasando un año nuevo, todos felices. Claro que la siento. Primer anuncio. ¿Es que acaso no queremos ver a nuestra familia reunificada allí en La Guaira, en Margarita? No es casualidad que él hable de La Guaira y de Margarita. Les voy a decir por qué. Juan Guaidó, cuyo pateadero es en efecto el Estado Vargas, tiene además una cosa bien especial. El señor, además de estar en el Estado Vargas, ¿ok?, el señor tiene unas vinculaciones bien particulares en Nueva Esparta. Y aquí hay una información especial. En los mentideros de la aviación venezolana se conoce muy bien a un personaje que es tío político, su tío, es el mismo clan de Juan Guaidó, llamado Víctor Salcedo, alias El Topo. Víctor Salcedo fue el director de operaciones del aeropuerto de Maiquetía en la gestión del hermano de Diosdado Cabello, José David Cabello. El tipo fue encumbrado en la dirección de operaciones del aeropuerto de Maiquetía, que era el aeropuerto donde más escándalos de embarques con cocaína se tuvo en el momento en que ese señor estuvo en ese cargo. Como por ejemplo las maletas de Air France, entre otras barbaridades que ocurrían en ese aeropuerto. El señor Víctor Salcedo es el esposo de una hermana de la mamá de Guaidó, es su tío. Es el papá de Juan Víctor Salcedo Márquez, primo de Juan Guaidó Márquez. Juan Víctor Salcedo acompañó a su primo, Juan Guaidó, en el interinato. Andaba con él para arriba y para abajo, un coco pelado. Con él andaba para arriba y para abajo en cuanta vagabundería había. El señor Víctor Salcedo, alias El Topo, histórico director de operaciones del aeropuerto de Maiquetía, en determinado momento se fue del cargo, desapareció de Venezuela y estaba por España. Ok. Es interesante que cuando Guaidó dice en La Guaira o en Margarita, ¿por qué habla de Margarita? Porque en Margarita está otro sobrino del Topo Víctor Salcedo, que es Morel David Rodríguez Salcedo, el alcalde de Pampatar, nieto de Morel Rodríguez el Viejo, hijo de Morelito Rodríguez. Porque Morelito está casado con Esmeralda Salcedo, que es la hermana del Topo Salcedo, el que era director de operaciones del aeropuerto de Maiquetía. ¿Y por qué tú estás contando eso, Daniel? ¿A qué viene eso? Bueno, que en los mentideros de la aviación civil venezolana empieza a sonar de nuevo el nombre de Víctor Salcedo porque el señor ha regresado a Venezuela a convocar supuestamente a técnicos capacitados de su equipo, es decir, las sabandijas que siempre han estado con él, manifestando que a él lo van a nombrar director del aeropuerto de Maiquetía. Imagínate tú eso. Es decir, el tío de Guaidó está de nuevo en Venezuela diciendo que él va a ser el director del aeropuerto, institución en la que ella estuvo como director de operaciones. Además de eso, vemos a Guaidó dando entrevistas
lavándose la cara y hablando con total desfachatez, diciendo que todos nosotros estamos equivocados y que no hubo ningún caso de corrupción en el gobierno interino, que todo eso es porque nosotros somos unos frustrados y tenemos tanta frustración que lo vemos a él como un ladrón y que lo tratamos feo porque estamos frustrados y que él va a regresar a Venezuela, porque el tipo dice que él va a regresar a Venezuela y lo dice no una, lo dice varias veces. Y fíjate que él lo dice, ¿no?, de una manera en la que prácticamente le echa la culpa. O sea, esto es una campaña del régimen para, o sea, nosotros no vivimos nada, el interinato fue bueno, el interinato fue una maravilla, no se cometió ningún error y Juan Guaidó, el comité Nobel en algún momento le va a dar el premio Nobel. Y en medio de esto, el tipo dice cosas vinculadas a esto, diciendo que no, que el rechazo a él es producto de la frustración y del resentimiento. Nosotros somos unos resentidos y unos frustrados. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Ahora, hay que separar esto del viejo odio y el resentimiento que llevó a Chávez al poder, ¿no? Hay que separar estas dos cosas, porque es humano también. Yo entiendo la frustración, Franklin. Yo la siento también, tú la sientes también, por Dios. O es que no queremos ya todos regresar a Venezuela. Es que no queremos ver a nuestra familia reunificada ya en Margarita o en La Guaira, como en mi caso, pasando un año nuevo, todos felices. Claro que la siento. Claro, él quiere ir a Margarita a reencontrar a su familia, a los Salcedo y a los Márquez, a los Rodríguez, a los Veracierto, a toda esa pandilla de sabandija. A toda esa pandilla de sabandija. Porque ellos son los únicos que tienen derecho a reunificarse. Ellos son los únicos que han tenido derecho a vivir bien todos estos años, viajar por el mundo, a estar lo más tranquilos, a que nadie les pregunte de qué viven. Una gente que nunca salió del poder. Porque se distribuyen, ¿no? Tú te vas, yo me quedo, tú te quedas aquí, yo me voy, ahora te toca a ti, ahora me queda a mí, quedame. Son unas sabandijas. Él está planteando su regreso a Venezuela como una cosa maravillosa. Y además de eso, muy veladamente, ya que es donde se ve la daga de la traición, Juan Guaidó ha asomado ya que Voluntad Popular, los restos del interinato, que andan pagándole a María Corina cuanto evento hay en el mundo, que si en Oslo, que si aquí, que si allá, está simple y llanamente presentándose o presentándole una plataforma a María Corina para que ella se quede allí tranquila mientras le preparan la traición. Lo que pasa es que hay que prestarle atención a las cosas. Él dice que va a regresar a Venezuela porque la babajilla oficial del interinato, que es Franklin Virgües, y esto de la babajilla oficial del interinato, se lo dije al propio Franklin Virgües en su cara. Yo no lo estoy... No, es que, porque no se lo dijiste, ya se lo dije. Y lo mantengo. Franklin Virgües es la babajilla oficial y él se siente bien en su rol, se siente muy orgulloso. Se lo vuelve a preguntar y mira. ¿Vas a regresar a Venezuela? Sin duda alguna. A hacer Voy a regresar política. a Venezuela. Voy a regresar a Venezuela a ayudar. A ayudar. A hacer lo que siempre. Es decir, en las próximas hacer elecciones. Lo que siempre he hecho. En las ayudar. próximas elecciones, donde se van a lanzar muchísimos, supongo yo, varios, Delcy, no sé si Capriles, whatever, muchos se van a lanzar a esas elecciones. ¿Vas a votar por María Corina Machado? Mira, yo creo que lo inteligente para María Corina en ese caso es pedir primaria. Ya es Pero producto de la Juan primaria. Guaidó. María Corina tiene que pedir primaria, es decir, María Corina no va a ser candidata si no se mide en primaria. Esa es la posición oficial de Voluntad Popular, expresada por el presidente interino del interinato, valga la redundancia, Juan Guaidó. Es decir, María Corina se va a tener que contar. Y yo te digo una cosa, a mí me parecería muy bueno. A mí me parecería muy bueno. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿quiénes más se van a presentar en esas primarias? Porque si se van a hacer una primaria y María Corina va a llegar a esas primarias contra todos estos bichos, tiene una buena oportunidad María Corina de hacer lo que no hizo en el pasado. Lo que pasa es que como María Corina tiene el perfume de Irene Sáez y no se lo quiere quitar, muy probablemente la tipa termine perdiendo esa primaria. Si se sigue comportando como se está comportando. O peor aún, que no la dejen participar. Que le mantengan la inhabilitación. Eso es algo que nadie ha contado, que María Corina Machado le puede mantener la inhabilitación muy tranquilamente con este atajo de traidores que tiene alrededor. Nada nos tendría por qué extrañar. Pero este bicho se explaya, mira. ¿Va a votar Sí, por vale, María claro, Corina claro. Machado? Hoy la candidata es María Corina Machado. Creo que Hoy la candidata es María Corina Machado. Hoy. Pero mañana, quién sabe, ¿verdad? no tiene que haber duda. Ahora, también te digo algo. El problema no se resuelve solamente eligiendo un presidente. O sea, seguimos con esa mentalidad presidencialista, creo que no hemos aprendido de todo lo que nos ha pasado. Tiene que ser un equipo, tiene que ser un proyecto, tiene que ser un proceso de 10, 20 años donde nos lleva el primer mundo en Venezuela. 10
20 años. Si las cosas que uno quiere se quisieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se escapa sin piedad. Y llegará Guaidó al aeropuerto de Maiquetía cantando, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que sentir la mirada errante en la sombra, te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy llora otra vez. Y aparecerán un poco a la bola a aplaudirlo, y aparecerán unos motorizados a hacer caravana con él, y aparecerán unos cabrones a decir, bueno, pero él por lo menos está aquí. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú por qué no te vienes? Él está dejando el pellejo. Él estuvo exiliado. Él se separó de su familia. Él tiene derecho. Porque de eso se trata. De eso se trata, amigos. Y esto debería saberlo María Corina Machado. María Corina Machado, yo creo que ella no está al tanto. María Corina Machado, yo siento que ella todavía no ha comprendido la forma de hacer politiquería en Venezuela. Ella todavía no ha comprendido la gente de la que está rodeada. Ella de verdad cree que cuando Delsa Solórzano la abraza para tomarse una foto y ponerla en Instagram, ella de verdad cree que Delsa Solórzano es sincera. Ella de verdad cree que cuando aparece la María Moñito de Valeria Antintorio disfrazada de Manuelita Sáenz para abrazarse con ella y ponerla en Instagram, ella cree que le están haciendo un favor. O sea, ella no se da cuenta de la cantidad de besos de la muerte que le dan a esa pandilla de personajes. O sea, de verdad, la ineptitud, la incapacidad de María Corina Machado para darse cuenta de la gente que ella ha permitido que se conviertan en sus amiguitos, a mí, de verdad, me da pavor. Porque es como, yo siento con María Corina Machado, cuando me siento igual que cuando estoy viendo estos documentales que me encantan de National Geographic o de Animal Planet, cuando están las cebras tomando agua en el río y está el cocodrilo así, nada más se le ven los ojos así, el cocodrilo está así y las cebras tomando agua lo más tranquilo y el cocodrilo. ¿Ah? O cuando están los ñu, ¿verdad?, tomando agua y está la leona escondidita ahí. Y uno dice, coño, ¿vale? Y entonces uno ve a María Corina ahí tomando, ay, sonreída. No, porque aquí no necesitamos todo. ¿tá? Y ve a Juan Carlos Caldera así. ¿Ah? Y ve a Delsa así. Con la bemba así. Y uno dice, se la van a comer. Pero no estás viendo, no hueles el peligro, mujer. No ve peligro. Muchacho no ve peligro, decía mi abuela. Qué cosa tan complicada, ¿no? Qué cosa tan complicada. Mira, que no te dejen como Delsa, por favor. María Corina, sería lo último, ¿no? Que tú vayas a un cirujano estético y que te vayan a dejar como Delsa, ¿no? O sea, sería lo último, por favor, no lo hagas. María Corina, yo te recomiendo a ti al doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida. Está a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami, ¿viste? Entonces, para que no te dejen como Delsi ni te dejen como Delsa, María Corina, si vas a hacer un ajuste ahí, oye, que sea con el mejor. No te dejes dar consejos de belleza por Delsa. No, y por Delsi no da consejos de belleza, pobrecita. Delsi no sabe qué es eso. Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Mira, es importante que los niños lean y comprendan lo que leen. Porque cuando una persona aprende a leer, cuando una persona entiende lo que lee, cuando una persona tiene comprensión lectora, esa persona puede, sin duda alguna, presentarse en una sociedad con paso firme. Ah, no, mira, ¿te leíste el libro? Sí, ¿y lo entendiste? No. Entonces, ¿para qué lo leíste? Todos leen es una maravillosa herramienta para, en efecto, ayudar a que el niño tenga comprensión lectora y entienda lo que lee, sepa leer en español y que, aunque esté en un país donde haya otro idioma, no pierda el español. Síguenos en Instagram, @todosleen.cl. Todos Leen está a la venta a nivel mundial en Amazon. Maravillosa herramienta para estas vacaciones escolares. Yo te digo que la Farmacia Gardens es sin duda alguna una oportunidad maravillosa para encontrarte con una farmacia donde te van a atender como en casa.
Porque no son esas cadenas de farmacias frías donde no consigues quien te oriente y te diga si te vas a comprar el Irudoy o te vas a comprar el bálsamo Lecida, cuál me sirve más. Ellos te van a dar la solución adaptada a tu necesidad y por supuesto van a atender los requerimientos de tu médico con el récipe que te entreguen. Y si estás fuera de Miami, te hacen envíos a todos los Estados Unidos. Y si estás en Venezuela, también hacen envíos a Venezuela. La Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. OscarPérezDeMovie.com. OscarPérezDeMovie.com. Entradas a la venta para el 27 de junio en Barcelona, España. 28 de junio, Valencia, España. 4 de julio en Leipzig, Alemania. Vamos a ver el documental de Oscar Pérez de gira por Europa. No te pierdas la oportunidad de ver esta maravilla. OscarPérezDeMovie.com. Entradas a la venta ya. Dinora Figuera llegó a Caracas. Después de haber sido insultada por Jorge Rodríguez, que la llamaba de ladrona para abajo, la recibe Jorge Rodríguez y manifiestan que van a constituir una mesa técnica para nombrar un nuevo CNE y para nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y empiezan a salir nombres de gente a la que se va a nombrar allí, etcétera. Después de que Diosdado dijo que aquí no se va a negociar, aquí no se va a negociar nada y ya están negociando. ¿Qué dice Dinora Figuera? Muy especialmente sobre María Corina Machado, porque aquí, yo creo que aquí hay que ponerle contexto a esto. Mira, escucha bien. Ustedes se acuerdan del manifiesto de Panamá. En el manifiesto de Panamá se le dijo a los venezolanos que la plataforma unitaria se había designado a María Corina Machado como la única persona que iba a establecer los términos a nombre de la oposición de una negociación con el régimen, que era ella la que iba a tomar las decisiones estratégicas y el nombramiento de los delegados para ser negociadores. Eso está en el manifiesto de Panamá. ¿María Corina Machado hizo el anuncio de que enviaba a su delegada Dinora Figuera a Venezuela? No. ¿María Corina Machado ha hecho algún anuncio con respecto a otros delegados en esa negociación? No. Entonces, ¿cómo hemos quedado aquí? Que María Corina Machado la volvieron a chancletear. Que eso que dijo Donald Trump bien temprano el 3 de enero, de que María Corina Machado no tenía ni la fuerza, ni el respeto, ni la autoridad para hacer nada en Venezuela, termina siendo real. Y que además de eso, todo ese compendio de traidores que están en la plataforma unitaria y en la oposición falsaria venezolana, siguen utilizando a María Corina Machado como mampara, diciendo, no, esta es la líder y tal, pero por detrás están afilando los cuchillos. Ella no se ha dado cuenta. ¿Ustedes quieren escuchar una traidora? En vivo y directo. ¿Y cuál es el argumentario que se va a utilizar? Dinora Figuera. Dinora Figuera es la traidora de turno, atención. Yo quiero decirle a ustedes que siempre cuando Estados Unidos habla en representación a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, como presidente de la Asamblea Nacional, inclusive en una oportunidad se discutió que fuera solamente sobre la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo quiero aclarar que un camino es este tema institucional como base para ir a este reencuentro desde el punto de vista de diferentes visiones, y otro es el escenario político partidista, y eso indudablemente representa otra área de trabajo que se va a allanar y que se va a desarrollar. Yo tuve ayer hasta las 2 de la madrugada con la plataforma unitaria, que se acercaron hasta donde yo me encuentro, hablando sobre las visiones. Estuve con Roberto Enrique hace como 2 semanas, ayudándolo, orientándolo en los términos de una conversación que busqué a través de mis medios para con Michael Cosa tuviera una entrevista. Esa entrevista se dio el mismo día que se dio a mí la última entrevista. Y bueno, la necesidad aquí es que se reconozcan los liderazgos del país, que se reconozcan efectivamente la aspiración de cada uno de los candidatos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo sé por dónde viene tu pregunta. Hay un liderazgo en el país y un liderazgo de la oposición del país que indudablemente es María Corina Machado. Pero cuando ellos hablan del camino institucional es porque ellos quieren que si nosotros constituyamos un Consejo Nacional Electoral creíble y confiable, le sirva a María Corina Machado y le sirva a cualquier aspirante político, sea del oficialismo o sea de
independiente o sea representante de una comunidad y es lo correcto, pues. Vamos a repasar esta jugada. 1. La señora dice, he hablado con la plataforma unitaria, he hablado con ellos hasta las 2 de la mañana y he estado con Roberto Enríquez, que es un guaremate ahí de los restos fúnebres de Copey. Luego dice, María Corina Machado es la líder, pero no dice que ha hablado con María Corina Machado. Ella no ha hablado con María Corina Machado. María Corina Machado se enteró de que Dinora Figuera iba a Venezuela a hacer lo que está haciendo, igual que nos enteramos todos nosotros, por la prensa. Gracias a la foto publicada por Jorge Rodríguez. Así se enteró María Corina Machado. La reto a desmentirme. La reto a desmentirme, señora María Corina Machado. Demuestra que esto es mentira. Yo sé que no lo va a demostrar. Pero en todo caso, me da igual. La señora se enteró igual que nos enteramos nosotros. Van a decir lo contrario porque los politiqueros son así mentirosos. Luego, está el otro asunto. Esta señora habla de el oficialismo, de reconocer los liderazgos del país. No habla del chavismo criminal, no habla del chavismo como una organización criminal, habla del oficialismo. Luego la señora dice que hay que constituir un CNE para darle garantías a María Corina y a los demás candidatos. El que no sepa lo que es la traición en la politiquería venezolana, que no opine. O mejor aún, yo les recomiendo de verdad que se compren mi libro, Una mesa de tres patas, porque yo se los advertí. María Corina, yo te lo advertí. Si tú te hubieses leído mi libro, Una mesa de tres patas y Fiesta con piñata, no te estaría pasando esto, mija. Tú sabes, María Corina, en realidad yo no te tengo rabia. Yo no soy María Corinista, tú lo sabes, María Corina. Esto es un mensaje para ti. Yo no soy María Corinista. Pero a mí de verdad me atormenta muchísimo cuando a alguien le va mal. Cuando a alguien le puede ir bien y empieza a irle mal, a menos que sea un criminal como los chavistas. Yo con los chavistas siempre me alegro cuando les va mal. Pero cuando yo veo a una persona, yo no sufro de envidia. Yo cuando veo estos videos de alguien que le está yendo bien y que la pegó, cuando yo veo a alguien que no sé quién es y se ganó un premio y lo veo alegre, oye, a mí me llena eso de alegría. A mí me hubiese gustado que María Corina Machado hiciera las cosas bien, que le salieran las cosas bien y que lograra no solamente el premio Nobel, sino que lograra llegar a Venezuela, constituir un equipo de trabajo bueno que le ayudara a llegar a la presidencia, que hiciera una maravillosa presidencia, que tuviese un movimiento político donde hubiesen liderazgos que la sustituyan a ella en la presidencia y que se arranque una etapa luminosa de desarrollo para Venezuela de la mano de María Corina Machado. A mí eso me encantaría. De la misma manera que me hubiese encantado que lo lograra Irene Sáenz en el 98 o Claudio Fermín en el 98. Lamentablemente, ambos se desviaron y se terminaron convirtiendo en chavistas los dos. Por lo tanto, yo, señora María Corina, a mí no me parece per se, no es nada personal. Pero, señora María Corina Machado, usted no se está dando cuenta de los graves errores que cometió al confiar en esa gente. Usted no se ha dado cuenta de que cada vez que tienen oportunidad la patean, la engañan y la traicionan. No es la primera vez, usted se ha dado cuenta de eso. Se dio cuenta en las primarias, se dio cuenta después de las primarias, se dio cuenta en la campaña cuando intentó imponer a Corina Johnny y cuando intentó imponer a Edmundo y cuando se impone finalmente, bueno, cuando intentó detener a Edmundo. Cuando se impone Edmundo, usted se dio cuenta de que esa imposición fue una traición. Durante la campaña se dio cuenta. Durante el reclamo por el fraude se dio cuenta. Durante la clandestinidad se dio cuenta. Entonces, ¿qué le estoy contando yo? Yo no tengo nada que contarle. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted insiste? ¿Por qué, señora María Corina Machado, usted insiste en domesticar, en tratar, como decía Oscar Llanes, usted está intentando torear un ñu y el ñu no lo puede torear porque el ñu no es un toro. Usted está intentando domesticar a unos alacranes porque alacranes son todos ellos, ¿oyó? Entonces, aquí puede pasar una de dos cosas, señora María Corina Machado. Que usted, intentando domesticar a los alacranes, termine siendo envenenada por esos alacranes. O peor aún, que usted se termine convirtiendo en un alacrán. ¿Cuál es entonces la salida? No rodearse más de alacranes. Eso sería una buena solución. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te
siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías Chávez está en el infierno.